A la paz de Dios, autóctono, esta tarde de lunes de agua, que está cayendo aquí un agua, pero guapa. Aquí está la herradura de los 7 clavos. Es que os voy a explicar una cosa porque con esto de las redes sociales, que enseguida hay tanta gente que sabe tanto, es verdad, es bueno hablar. Dicen, la que daban suerte siempre ha sido la herradura de 7 clavos, ¿no? De 7 clavos. Pero lo que cuenta la gente, cuenta por ahí todo el mundo, voy a quitar la chaqueta porque aunque he estado ahí fuera cortando los hierros, ya he dejado de cortar los hierros. Está lloviendo, pero bien, está lloviendo. Bueno, pues esto de 7 clavos, esto lo hacían, mucha gente se piensa que da suerte si te encuentras la herradura en el campo. Y sí, si te encuentras una herradura con 7 clavos en un campo, en un camino, da suerte, porque nadie las tenía de 7 clavos. Pero a mí, por lo que me contó un herrero viejo, cuando yo tenía 8 o 9 años, que estaba con él, tenía ovejas, ya estaba jubilado, y yo estaba para allí con las vacas, el hombre me contaba muchas historias. Lo de los 7 clavos venía porque la gente antiguamente, por ejemplo, los bandoleros, lo solían hacer los contrabandistas de café, los bandoleros y la gente que se dedicaba a arrastrar madera con los mulos. Entonces, claro, un contrabandista de café que tenía un buen caballo, que lo que hacían cruces de varias razas para hacer un caballo cafetero, que eran caballos altos, grandes, que podían saltar pared y correr y aguantar con 200 kilos encima, que le metían 180, entre 180 y 200 kilos le metían a los caballos. Y eso es verdad, eso me han dicho a mí mucho. Entonces esa gente que le salía un caballo espectacular, cuando iban a los herreros le decían, oye, a mi caballo, para que tenga suerte y nunca le pase nada, porque pues te voy a pasar una desgracia, se partía. Ahora luego os cuento lo que le pasó a un contrabandista. Entonces ellos iban al herrero a herrar y siempre le pedían que le hiciera un agujero más porque daba suerte. Entonces ellos no se lo estaban encontrando, la estaban haciendo, se la estaba haciendo el herrero a su caballo y ellos tenían eso, que daba suerte los 7 agujeros, y se lo hacían todos los herreros, le decían, igual que los que se dedicaban a la madera y tenían un buen mulo que sacaba madera por esta sierra, y son trabajos duros y malos, que las bestias siempre se quedaban cojas o se partían patas o se despeñaban rodando. Esa gente también, cuando iba a herrar los mulos, los machos o las mulas, le decían siempre al herrero, al mío ponle 7 clavos que da suerte, que tenga suerte el animal y nunca le pase nada. Y lo hacían. Y los contrabandistas de café, todos los contrabandistas, casi que todos, le metían los 7 clavos. Entonces, claro, si ese caballo del contrabandista va por un camino, pierde una herradura, iba uno andando y se dan cuenta y dice, oh, qué suerte, una herradura de 7 clavos. Pero claro, el contrabandista la compraba. ¿Cómo he comprado yo esta? A mí esta me ha costado 10 euros. Porque me dice ahí el chaval en el lecho, me dijo, ¿cuánto me da? Le dije, lo que tú quieras, me dijo el chaval. 10 euros, cuando esto vale 1 euro, pero bueno, me da igual porque yo la quería. Y luego, claro, luego todos me habéis dicho hasta por privado un montón de gente, Jesús, lo que da suerte es que te la encuentre. Es que el que se encuentre un día una herradura de 7 clavos en un camino, eso sí que es suerte, porque nadie las pone 7 clavos. Y eso era así. Un tío aquí en un pueblo de al lado, en Torrecilla de aquí, creo que era de Torrecilla, era un contrabandista de café y tenía un caballo buenísimo. Un caballo que era conocido por toda la sierra. Vamos, por todos los contornos, ese caballo era nombrado, era un caballo espectacular. Cuando se lo quitaba la Guardia Civil, que los requisaban, pues los caballos de los contrabandistas, según me han contado los viejos, los rifaban aquí en Villanueva de la Sierra, estaba el cuartel de la Guardia Civil, y cuando requisaban los caballos, pues los sacaban a subasta allí, ¿no? Sacaban 3, 4 caballos, la Guardia Civil los subastaban. Entonces, claro, la gente los conocía y sabía que eran de los contrabandistas y los conocían a los caballos, y los contrabandistas mandaban gente para que los compraran para devolvérselos a ellos. Claro, porque si tú tienes ya un caballo enseñado a andar por la sierra, que vaya a Portugal y venga en una noche y vaya hasta los infiernos y vaya y venga, pues eso está ya enseñado, ¿no? Y ellos pagaban a gente para que fuera a la subasta, pues ellos no podían ir, pues si él va a comprar su propio caballo, pues lo cogían los beriméritas, ¿no? Y mandaban a gente y lo compraban. Pues ese tenía un caballo espectacular, era un caballo. Eran cruces, ellos hacían cruces de ingleses con percherones, con lo que fueran caballos muy grandes. Y caballos que subían esas sierras arriba a tope. Pues llegó un día a un bar y en la puerta del bar había una vertedera y a todo el caballo, era muy manso el caballo, a toda la vertedera, el caballo. Y el tío se metió al bar a tomar un vino
Y dicen que estaban allí con el dentro del bar no sé qué, se cayó algo, se espantó y pegó así un levante con la cabeza y levantó la vertedera y le cortó la pata delante al caballo por aquí, la mano. Se la cortó la teja de la vertedera, según hizo el caballo así con la cabeza, se levantó la vertedera volteó y ¡za! Y se quedó sin caballo, lo tuvo que matar. Pues eso siempre hacían así. Todos los que tenían animales que realmente los necesitaban y que eran buenos, pedían siempre a los herreros 7 clavos. Porque daba buena suerte para esa bestia, para que no le pasara una desgracia, no se clava a los que estaban sacando madera. Vosotros imagináis los pasasierras para ahí. Se caían sacando madera y se te mataba la bestia. Antiguamente vaya más una mula que casi un coche. Aquí los compraban mulas, iban a comprar las abrozas y pagaban 500.000 pesetas por las mulas, 300.000 pesetas. Porque eran para trabajar y eso valía. Entonces todos los que me habéis llamado que da mala, que no, que la suerte da si la compras. Si te la encuentras que diga que comprada no da suerte, pues todos ellos la compraban. Todos los contrabandistas. Le decían contrabandistas de café y los bandoleros y gente que realmente necesitaba la bestia para sobrevivir. Así que eso era así y ha sido así por los tiempos de los tiempos. Amén. Está claro que si tú se la pones a un caballo y la pierdes y va alguien y se dan cuenta, pues eso sí que es suerte. Encontrar hoy en día una herradura de 7 agüeros, imposible. Así que nada, autóctono. Os dejo.